Bien, estoy con el ingeniero Julio Cobos. Antes de ir con él, le quiero decir que Julio Cobos publicó recientemente, lo va a mostrar a la cámara, un libro sobre educación, que inclusive lo presentó en un acto, que creo que fue el acto, ingeniero, donde dijo que no iba a ser candidato, ¿no? No, ese fue de vivienda. Ah, de bien. Fue de vivienda, que justo coincidía con la proclamación de la Unión Cívica Radical de Ricardo Alfonsín como candidato a presidente. Bueno, yo tenía el seminario, igual fuimos, lo hicimos. Yo digo, ¿qué convocatoria tuvo la prensa? Perdón, el tema de vivienda con la prensa. Porque bueno, estaba toda la prensa esperando mi opinión. Ahora, la verdad que hasta hace 7, 8 meses uno hablaba con muchos dirigentes de la política, incluido gente kirchnerista, y decían, no, lo más seguro es que el próximo presidente sea Julio Cobos. Y resulta que usted la semana pasada dijo, no, se terminó, no soy candidato a presidente. ¿Qué pasó en el medio, en estos 7 o 8 meses últimos? Mire, a mí me ha tocado gobernar una provincia después de la crisis en el 2003. Entonces. Y uno lo hizo con minoría en las cámaras, con muchos intendentes más peronistas o de otro color, como el Partido Demócrata, que radicales. Para lo cual convoqué, una vez ganadas las elecciones, a peronistas, a extrapartidarios. La mitad de mi gabinete eran radicales y el resto no lo eran. Y uno puede gobernar, que de esa forma, y este es el escenario que se le puede presentar al radicalismo si la gente le deposita la confianza a fin de año. Vamos a tener minoría en las cámaras, vamos a tener muchos gobernadores peronistas, pero lo que uno no puede aspirar, no puede tomar esta responsabilidad sin el apoyo del partido. Partido al cual uno pertenece. Tomamos la decisión de reunificarlo, de hacer todo el esfuerzo, lo hicimos, otros se quedaron afuera del partido. Y la semana pasada fue proclamado Ricardo Alfonsín, no como candidato oficial, no como candidato orgánico, como por ahí se decía, sino como candidato de la Unión Cívica Radical. Usted tendría que leer el texto de la resolución. La verdad es que no deja margen para nada, en el sentido de decir, bueno, a ver, Cobos no desistió de ser candidato, la Unión Cívica Radical desistió, que Cobos, a mi entender, San o cualquier otro que se pueda presentar, no tiene la representación o el respaldo del partido. Entonces después, Joaquín, cuando uno sabe cómo sigue la política, porque ya conoce cómo se mueve de alguna manera nuestro partido, imagínense, voy a una provincia, no me recibe el presidente del partido porque dice, no, nosotros tenemos el candidato oficial. De esta manera usted explica por qué no va el 14 de agosto. Exactamente. Porque de todos modos el 14 de agosto va a haber. Sí, pero a ver, ¿para qué entonces? ¿Por qué la Unión Cívica Radical proclamó un candidato si esto no tiene ningún efecto, o político, lo que sea, y después, bueno, si bien existe sentencia, ¿qué voy a hacer? ¿Yo impugnar esa resolución? La verdad que no deja mucho margen, Joaquín, sobre todo por lo que viene. Después opina Cobos y dice, no, es la opinión de Cobos, no es la opinión del ¿Usted partido. cree que iba a haber entonces una especie de vacío por parte de la estructura del Pero radicalismo? seguramente si no se entiende, una interna que por otra parte no se hizo, a la que yo me opuse, y después, bueno, sí, la aceptó, ¿de acuerdo? Yo siempre digo, una vez que después el doctor San pensó como había pensado yo, que no servía esta interna, si bien ya se había iniciado el proceso, bueno, digo, acá nos volvemos a sentar, barajamos y vamos de nuevo. Y también teniendo en cuenta los datos de la realidad, lo que nos está pasando en las elecciones en las distintas provincias. Entonces, bueno, nosotros seguimos... No le fue bien ese en Salta. No existimos, no figuramos. Bueno, pero eso es parte de la estrategia. Fíjese que se habían realizado elecciones para el presidente, para cargos partidarios. La ganó Posada, él tenía alguna relación con Urtubey y él planteaba la posibilidad de a lo mejor acompañar a Urtubey y que los intendentes y las listas fueran todas del radicalismo. De manera que creo la única o 2 o 3 intendencias que teníamos del radicalismo preservaran o teníamos posibilidades de ganar en Rosario la Frontera, porque eran buenos candidatos a intendentes. Bueno, hubo arrastre, usted ve los resultados que sacó. Perdieron todas las intendencias. Perdimos todas las intendencias. Entonces, es cuando hablamos de estrategia, hay que tener una estrategia para ganar, para transformar la realidad. Uno la transforma desde la intendencia, de las gobernaciones, de la presidencia. Es muy difícil en este país transformar la realidad siendo
no siendo gobierno, no siendo oposición. Dígame, ingeniero, y vista la situación tal como está ahora, ¿usted no se arrepiente un poco de no haber renunciado después del voto de la 125 No, yo, si de algo, no, para dedicarse a construir su candidatura? No, mire, la gente me votó para vicepresidente, no me votó para ser candidato. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado yo cuando tuvimos que desempatar el tema de los jubilados? Hubieran dicho, no está Cobos. Si hubiera quedado Cobos, entonces los jubilados hubieran dicho, porque no está Cobos. O si se hubiera llegado a una situación extrema como la que se llegó en ese momento, que por ahí dice Cobos votó a favor de los intereses económicos. No, votamos a favor de la paz social. Quizá lo que mayor predicamos los radicales en ese sentido, ¿no? La paz social de nuestro país. Entonces, es muy difícil saber o imaginar. Yo cuando asumí el compromiso, lo asumo por el periodo que corresponde, con las ventajas y desventajas que esto tiene. Obviamente más desventaja que otra cosa, porque yo estaría mucho más tranquilo, mucho más libre, en todo sentido, yo, mi familia, pero bueno, este es el compromiso que yo tengo. Ahora, quería hacer una pregunta casi personal, porque después de haber sido casi 3 años mencionado como candidato a presidente, en algunos momentos con muchas posibilidades de ganar la presidencia, y de pronto vuelve a su casa, porque dijo también Sí. como gobernador, ¿no? ¿Cómo lo sintió esto Pero personalmente? que no, usted? mire, a ver, Joaquín, yo tengo 32 años como ingeniero. En la parte privada he estado 23 años como profesional independiente, haciendo algunas cositas, construyendo una casa y vendiéndola, pero no a nivel empresario, no a nivel profesional. Entonces yo no nací, ni mi familia, con el papá político, lo vieron sus hijos al padre como papá político, sí colaborando con el radicalismo. Yo siempre formaba parte de los equipos técnicos, de la escuela de formación política, colaboraba, pero no ocupando cargo. Entonces, para mí es un hecho normal, y yo veo por ahí, dice, no, ¿cuál será la estrategia de Cobos? No, simple, mire, yo estoy agradecido de haber sido decano de la facultad que me formó, gobernador de mi provincia, donde nací, y vicepresidente de la Nación. Para un político, para un ciudadano, yo creo que ya no se puede pedir más nada. Si el partido necesita alguna, que veamos alguna posibilidad, yo estoy dispuesto a verlo, no veo muchas. Lo que sí yo voy a tratar es de tratar de cambiar la mentalidad, la estructura partidaria, no al radicalismo, a la estructura partidaria. Entonces voy a ver si puedo representar a lo mejor a Mendoza, siendo delegado del Comité Nacional. Voy a seguir con esta lucha, con esta pelea, porque me parece que el radicalismo se tiene que redefinir un poco, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al radicalismo que de pronto, por primera vez es cierto, en los últimos días se han empezado a hablar de alianzas extrapartidarias, pero por otro lado veo que hay muchos límites a las alianzas extrapartidarias? ¿Qué pasa? ¿Por qué le es tan difícil digerir al radicalismo esas alianzas, que haya alianzas con otros partidos? Mire, la verdad que no sé por qué, porque el radicalismo siempre fue el partido de la prudencia, del equilibrio, de la clase media, no porque excluyera a los pobres, sino porque lo que quería es que la pobreza eliminarla y sea clase media. Entonces era el partido más abierto, con un gran pensamiento, y que ahora se dirige a un pensamiento que dice, queremos algo progresista. Y lo que tenemos que discutir, ¿qué es el progresismo hoy en día? Si el progresismo es defender las instituciones, si el progresismo es buscar la libertad sindical, de regular las obras sociales, lograr que el crecimiento se transforme en desarrollo, discutir un nuevo criterio de la pobreza, no la pobreza en el sentido económico. Hoy una persona, una familia de 5 personas deja de ser pobre si gana más de 1.375 pesos. ¿Por qué no discutimos la brecha del ingreso y la brecha del conocimiento? Porque para mí la educación es la principal herramienta para salir de la pobreza y lograr la verdadera inclusión social. Entonces, todas estas cosas es las que tenemos que definir y ver si hay un marco amplio de personas que adhieran a este progresismo. Pero yo veo que nos encerramos con esos términos y a veces yo me puedo rescatar un refrán que dice, dime de qué te ufanas y te diré lo que adoleces, ¿no? Pues todo lo que están diciendo, yo soy progresista, hay que ver si son tan progresistas como verdaderamente se debe serlo, ¿no? Ahora, en los últimos días escuché a radicales, inclusive lo dijeron públicamente,
hablar de Narváez, de Macri, sí, pero antes, de Felipe Solá. Bueno, eso, si lo habla Cobo, no, eso está prohibido. Ahora, cuando lo habla Ricardo Alfonsín, está bien, o más o menos bien. A ver, cuando estamos hablando en nuestro país de políticas de Estado, que estamos transitando el mejor momento en el contexto económico, nuestros productos primarios, ¿sabe cuánto fue el incremento de las exportaciones de los productos primarios? Febrero del año pasado, el 91%. No es progresismo ver qué hacemos con esos excedentes de las exportaciones. Bueno, cuando vemos esta posibilidad de dar respuesta a los temas estructurales, esto se define por políticas de Estado. Y la política de Estado no es mérito de un partido, de un gobierno, ni siquiera de los partidos políticos. Entonces tenemos esa oportunidad. Entonces tenemos que acordar más allá de lo electoral. Y en lo electoral, por lo menos acordar, sabiendo que vamos a tener un escenario complicado, donde seguramente habrá segunda vuelta, ¿cómo le decimos a la gente que votó a Macri o que votó a Duhalde si nosotros estamos segundos? Mire, esa gente, nosotros le pedimos que nos acompañe. ¿Por qué? Porque coincidimos por lo menos en esto. Entonces va a tener garantizado usted algunas líneas políticas. Por eso le pedimos que nos acompañe. Ahora, si nos encerramos, después no sé cómo vamos a convencer a alguien. Por lo que lo escucho, usted está más cerca dentro de lo que se ha expuesto en los últimos días de la posición de Ernesto Sanz que la de Alfonsín. Sí, por ahí, yo diría en un término medio, pero sí, más cerca de Ernesto, pero ha cambiado, Ricardo. Yo vi un reportaje en Nación y me parece que se abrió un poquitito. Con Ernesto lo que pasa es que venimos de una elección en el 2009 en Mendoza, y abrimos bien el radicalismo. Fue Frente Cívico, no fue Acuerdo Cívico, pero fue Frente Cívico. Inclusive llevamos gente del peronismo federal, que fue Enrique Thomas, que es secretario del bloque. Y ahí el compromiso que hicimos fueron 10 puntos, y que se cumplieron. Y votó lo mismo Sanz que Enrique Thomas en cada uno de los puntos que se había convenido. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso yo insistía que el radicalismo, que requiere previsibilidad para un país, tiene que asegurar la mayor previsibilidad como partido, y nosotros habíamos fijado una estrategia que era a fin de año terminar de definir la plataforma, abrirla a los otros espacios políticos y de ahí ver quién eran esos partidos que nos iban a acompañar y tratar de consensuar en primera instancia a ver quién podría representar mejor la plataforma y el espacio político más ampliado. Esto se interrumpe cuando aparece el tema de la interna o preinterna, que tiró por la borda lo que habíamos acordado. Pero digamos, de los nombres que dio Sanz, Macri, de Narváez, Solá, Felipe Solá, ¿usted estaría de acuerdo? Mire, yo lo que quiero saber, a ver qué piensa Macri de la educación, de la seguridad, del tema de vivienda, que tenemos un déficit importante. ¿Qué hacemos con el desarrollo agropecuario? ¿Cómo damos valor agregado a nuestros productos? ¿Qué hacemos con las retenciones? ¿Cómo combatimos la inflación? Eso para cada uno. Esto es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Es decir, conversar primero si y después decir el no o el sí. Exactamente. A mí cuando me dijeron, o creo que fue Ernesto, no, Pino Solana es el límite, o algo, no sé si fue Ernesto, pero alguien dijo el radicalismo. Digo, ¿por qué pongamos un límite? Ni por un lado ni por el otro. Si el radicalismo es el partido que puede contener como lo hace el peronismo. Entonces el peronismo tiene una fuerte vocación de poder y bueno, y hace los acuerdos más extraños sin plataforma ni nada, pero van para adelante. Entonces nosotros somos más cautos, somos más doctrinarios, pero redefinamos a ver qué es lo que entendemos hoy por progresismo, acorde a los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo cree usted que debería ser el gobierno que reemplace al gobierno de Cristina Kirchner, que ya llevan 8 años, ¿no?, de kirchnerismo? ¿Qué elementos nuevos debería colocar? Y hay muchos por abordar. Primero, tener una política internacional unificada con la política de defensa. La política de defensa en otros países es tan importante como el tema internacional, por las posturas que hay que tomar, por la profesionalidad que hay que darle a nuestra Fuerza Armada, porque ahora hay que cuidar nuestros recursos naturales, nuestra cordillera, los límites, nuestra plataforma continental. Bueno, me parece que ahí necesitamos producir algunos cambios. Tomar la educación como verdadero eje de la cohesión social, como eje de las políticas sociales, pero una educación de calidad. Acá
hemos tenido el concepto de que el facilismo, o sea, se ha aumentado la masividad y en esto la democracia es la madre o el padre de la masividad y está bien que lo sea, sobre todo en la escuela secundaria. Pero la calidad estamos pésimos y lo ignoramos. Entonces creemos que conteniendo o haciendo fácil la enseñanza para nuestros chicos le estamos haciendo un bien y después chocan cuando en el mundo competitivo que vivimos no tienen las condiciones aún cuando pasaron por las aulas del secundario. Transformar el crecimiento en desarrollo con una visión de país federal. Hoy estamos realizando desde la Nación obras, banquina, cuneta, cloaca, y estamos perdiendo la oportunidad de concentrar los esfuerzos en las autopistas, en el ferrocarril, que para nuestras distancias aporta competitividad, disminuye los costos logísticos. No estamos profundizando ningún puerto, sí lo están haciendo Brasil y Uruguay. Y se va a habilitar el canal de Panamá, y van a aparecer los grandes barcos con grandes volúmenes, y no va a dar el calado para que ingresen a nuestros puertos. Entonces tenemos que unir el Atlántico con el Pacífico. La economía se ha orientado hacia los países asiáticos. Entonces, todas estas cosas, como nación, nos debemos concentrar en el tema de nación, para partir de un federalismo responsable que no ate la voluntad acorde a las firmas de resoluciones o a la discrecionalidad de los recursos. Entonces, son todas estas cosas que me parece... ¿La salud de la democracia? La salud de la democracia pasa por el respeto de las instituciones. Un país que necesita inversiones necesita previsibilidad del oficialismo y también de la oposición. Pero para eso debemos trabajar en esto que yo le decía, en las grandes políticas. Mire, la salud de la democracia. Yo veo que la política, y me incluyo, no me hago el observador o el que describe la realidad, nos pasamos solucionando más los problemas que la política origina que los problemas que debemos solucionarle a la gente. Pongo el ejemplo, no sé, seguramente a lo mejor lo habla el jefe de gobierno después. El tema de la seguridad, que es el principal problema en todas las encuestas, en todo. ¿Qué problema originó la política? Que la federal sí, que la federal no, que la metropolitana, que los adicionales. Es un problema, está una semana que está el ministro sentado en la legislatura, cuando en realidad tendríamos que acordar entre todos una política de seguridad y concentrar los esfuerzos para que la justicia actúe bien, para que haya una política penitenciaria que rehabilite, para que haya una prevención policial bien equipada y bien preparada, y que haya un plan de inclusión social a través de la educación de la mejor manera para garantizar la seguridad de los ciudadanos, combatiendo el delito de alta gama, preparando a la policía para combatir los delitos que hoy tenemos. Y ahí también viene la capacitación de nuestras fuerzas policiales, pero sumado, nación, provincia y municipio. Usted dijo hace pocos días que, perfil creo, que así como va el radicalismo corre el riesgo de salir tercero. Le quería preguntar, ¿por qué y quiénes saldrían primero y segundo? Mire, se hace un acuerdo Macri con el peronismo federal, creo que, o el peronismo federal o Macri, depende del orden que venga, bueno, vamos a tener un serio competidor. Si Wiener gana las elecciones, la interna, que es ahora en mayo, hay muy buena relación con él, con Pino Solanas, que ya ha dicho la UCR, no, ya no lo invitemos más porque nos ha rechazado un montón de veces. Con Juez, bueno, no sé si Graciela Ocaña va a estar por ahí, pero me parece que Wiener se lanzaría a presidente, y ahí yo digo, corre serio riesgo la Unión Cívica Radical de que quedemos sin aliados. No sé Margarita qué va a hacer, si va a estar con el radicalismo o con Wiener. Bueno, son todas estas suposiciones, pero uno tiene que estar dentro de lo que puede ocurrir, ¿no? Claro. El gobierno se puso muy contento, como usted sabe, cuando usted dio el anuncio la semana pasada. ¿No se arrepintió después de haber visto semejante reacción en el gobierno? No me arrepiento porque, a ver, yo como dije, mire, uno sin el respaldo partidario es muy difícil gobernar. Y sobre todo cuando uno cree que hay que reflotar los partidos políticos. Uno puede ser capitán, pero si los que reman para otro lado, para cualquier lado, no se puede conducir. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿No hay ninguna posibilidad,
porque todavía faltan muchas etapas, en junio vencen las alianzas, en agosto está la interna abierta obligatoria, antes de llegar recién a la elección de octubre. ¿No hay ninguna posibilidad de que esta actitud anunciada por usted se revea en medio de este proceso? Tiene que convocarse a todos los comités de todo el país y anular la resolución que sacó el comité. Sobre Alfonsín. Claro, porque ya tiene la Unión Cívica Radical un candidato. Es decir, que si no sucede eso, no hay posibilidad de negociación. Digo porque No hay negociación. Alfonsín dijo que iba a iniciar una negociación con usted y con Pero es que Sanz. no tiene que negociar. Mire, esto es como lo invitan a correr una carrera, pero le pegan un tiro en una pierna. Le pegaron un tiro y después dicen, no, lo invitamos a correr una carrera. Se tiene que dialogar antes. Ya sabían cuál era mi posición. Es más, yo le pedí al representante de Mendoza, el presidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza, César Biffi, le digo, mira, manifestá que si esto se aprueba, Cobo desiste de participar. Lo manifestó. Así que porque ellos, ellos tomaron una decisión sabiendo. Porque yo digo, no, para que no digan que después, si lo hubiera dicho, no, decirlo. Me miraba César Biffi y le dice, ¿estás seguro? Decirlo. Jesús Rodríguez pidió un cuarto intermedio de 15 días para que se juntaran los 3 posibles candidatos. Cosa que yo vengo diciendo, mire, a mí no se me caían las charreteras por llamarlo a Ricardo, por llamarlo a Ernesto. Pregúntale a ellos si no lo he llamado en todo este periodo para decir, repensemos, rebobinemos, esto no va a andar. Hay muchos problemas en las provincias con el tema de la interna. Me lo decía, mire, en Salta, que usted me vino a ver, él y el candidato a vicegobernador. A pedirme ayuda. Nuestro candidato a gobernador y vicegobernador en Salta, antes, un mes atrás. Ayudarnos con algo, no sé con qué, con unos afiches, con algo, porque el Comité Nacional está concentrado en la interna general. Y bueno, y esto es lo que pasaba en la realidad. En Santa Fe tenemos el 22 de mayo las primarias, y con muchos intendentes radicales, y dice, nosotros nos estamos preparando para las primarias abiertas, no para la interna. Entonces esto originaba inconvenientes en las provincias. Le hacían interna, bueno, por suerte la sortearon bien el tema Mestre y Aguada ayer. Sí. Pero esa es otra cosa que yo le propuse a Ricardo el año pasado y al comité en una reunión que tuvimos. Donde hay un candidato con posibilidades, no le hagamos una interna. Y yo como gesto fui a la casa de Cano, que es de Alfonsín. Y estuvimos ahí con Ricardo. Y la gente nuestra dice, pero nosotros tenemos posibilidad. Hay que apoyarlo a Cano, que es senador y tiene posibilidad. Ese mismo gesto yo le pedía que lo hicieran con Aguad y con otro. No importa de dónde, a qué pertenencia, a qué línea partidaria pertenece. El que estaba mejor se apoyaba. Bueno, pero hacen el Córdoba, el lanzamiento Moreno, y lo hacen en Córdoba, donde no va ni Mestre ni Aguad. Entonces, eso es lo que yo pedía, una estrategia con vocación para ganar. Bueno, ingeniero, le agradezco mucho. Un gusto. Después de la pausa, Macri.